Comenzamos. Ya. Bacano. Ya. Vamos allá. Se cortó. Ya, seguimos. Ya, tenemos ahí. Me dice acá. La fotosíntesis, ¿qué hace? ¿Qué hace la fotosíntesis? Es un proceso netamente que anabólico. Habíamos dicho que la fotosíntesis, ¿qué es? Es un proceso que anabólico. ¿Por qué digo anabólico? ¿Por qué voy a decir que es un proceso anabólico? Porque las moléculas simples van a llegar a ¿qué? A formar moléculas complejas, ¿no? A formar ¿qué cosa? Moléculas complejas, ¿ya? Las moléculas simples van a llegar a ¿qué? A formar moléculas complejas, ¿ya? Entonces, y eso hace que la energía que obtengan estos, ¿de dónde? De la luz, pase a llegar a ¿qué? Esa energía proveniente de la luz van a asimilarlo. Es un proceso endergónico, sí. ¿Y lo asimilan para qué? Lo asimilan para... Esa energía luminosa lo utiliza para qué? Para convertirlo a energía química. ¿Ese fenómeno cómo lo llamó? La conversión de una energía a otra. ¿Cómo se llama eso? Se va a llamar transducción. ¿Ya? Se va a llamar ¿qué? Transducción. ¿Ya? Claro. Eso pasa. La energía luminosa se convierte en ¿qué? En energía química. Esa energía luminosa sirve para ¿qué? Para generar energía química necesaria para formar enlaces y hacer que la molécula simple llegue a formar ¿qué cosa? Moléculas complejas. ¿Ya? Chévere. Vamos a ver la siguiente. ¿En qué organelo ocurre la fotosíntesis? Regalado. ¿Cuál? Cloroplasto. Cloroplasto y mitocondria, ¿qué son? Organelos ¿qué? Transductores de energía. ¿Ya? Son organelos ¿qué? Transductores de energía. ¿Ya? ¿Quién es? El cloroplasto y la mitocondria. El cloroplasto convierte la energía luminosa en energía química, ¿no? Eso es el cloroplasto. La otra son productos de la fase luminosa. Son productos de la fase luminosa. Me dice, son productos de la fase luminosa. En la fase luminosa, ¿qué es lo que se ha llegado a formar? A ver. En la fase luminosa, ¿qué productos se han llegado a formar? Primero, ¿dónde se lleva a cabo la fase luminosa? Eso es pregunta de examen. ¿En dónde se lleva a cabo la fase luminosa? A ver, muchachos. ¿En dónde se va a llevar a cabo la fase luminosa? ¿Ya? Tilacoide. En la membrana tilacoidal. Claro, en la membrana tilacoide. El tilacoide. Ahí se lleva a cabo, ¿qué? En este caso, la fase luminosa. A la membrana tilacoide, ¿cómo también lo llamo? Lámela. ¿Ya? Lámela. Así se llama, lámela. ¿Ya? ¿Qué producto se obtiene en la fase luminosa? Se obtiene ¿qué? NAD-fosfato reducido y ATP. Estas dos moléculas se utilizan en la fase oscura. Esto es lo que se produce en la fase luminosa. ¿Y como desecho metabólico se elimina qué? Como desecho metabólico se elimina oxígeno. Claro, oxígeno. Como producto metabólico, ¿qué pasa? Se elimina ¿qué? El oxígeno. Como desecho, no como desecho metabólico. El NAD-fosfato reducido se produce por fotorreducción y el ATP por fotofosforilación. ¿Ya? Eso no se debe llegar a olvidar, muchachos. Muy bien. Seguimos. Acá me pregunta. Es la primera etapa de la fotosíntesis y convierte la energía solar en energía química. Es la fase luminosa, también llamada fase fotoquímica, porque la energía luminosa se convierte en energía química. Y eso hace que las moléculas simples pasen a llegar a formar ¿qué cosa? Moléculas complejas. ¿Ya? ¿Cuál fase se lleva a cabo la fotólisis? ¿La fotólisis de quién? Del agua. ¿Qué era la fotólisis del agua? ¿Recuerdan, muchachos? El rompimiento de la molécula de agua en presencia de la luz. ¿Y está catalizada por quién?
Eso veo en la fase luminosa. Sí. Y esta cataliza, esa reacción de descomposición del agua. El agua se descompone en ¿qué? Un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. ¿Qué molécula va a catalizar esta reacción? Magnesio. No. ¿Cuál es el que va a estimular? No. El que va a estimular. A ver, ¿cuál es que diga? La enzima, en este caso, el componente molecular que cataliza la fotólisis del agua. Rubisco. No. En la fase luminosa. Manganeso. No. Ah, es casi. La proteína Z o tirosina. La proteína Z o tirosina, ¿qué hace? Tirosina, no digo es tioxina, es otra cosa. Tirosina o proteína Z es la que va a catalizar. Pero ojo, la tirosina es una enzima inactiva que necesita ¿quién? A un activador. ¿Y quién es activado? El manganeso. 4 átomos de manganeso van a activar a quién? A la tirosina, conocido también como proteína Z. ¿Para qué? Para que pueda llegar a descomponerse ¿quién? La molécula de agua. ¿Ya? Y la molécula de agua se descomponen un átomo de oxígeno, 2 electrones y 2 protones. ¿Ya? Ahí está. A la fotólisis del agua también, ¿cómo lo llamo la fotólisis del agua, muchachos? Tiene otro nombre. A la fotólisis del agua, ¿cómo también lo voy a llamar? ¿Cómo lo llamo? Reacción de Gill. ¿Ya? Reacción de Gill. Recuerda, oye, el agua se descompone. Sí. Y el agua es la molécula responsable de proveer electrones y protones a la fotosíntesis. Pregunta de admisión. ¿Ya? Otra preguntita de admisión que me hacen también a mí es: ¿cuál es el único proceso catabólico que se lleva a cabo en la fotosíntesis? Esa me gusta. ¿Cuál es el único proceso catabólico que se va a llevar a cabo en la fotosíntesis? ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Fotólisis. La fotólisis. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Fotólisis. ¿Ya? La fotólisis ¿de quién? ¿Ya? Del agua. Entonces, ¿cuál es el único proceso catabólico que se va a llevar con la fotosíntesis? Respuesta: la fotólisis del agua. Fotólisis del agua. ¿Ya? La fotólisis del agua. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen. Ahora se descompone un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. ¿Ya? 2 protones y ¿qué? Y 2 electrones. Los protones se quedan en el espacio intertilacoidal. A ver, primero. El agua se descompone en ¿qué? Un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. El átomo de oxígeno se asocia a otro átomo de oxígeno. ¿Y va a llegar a qué? Va a llegar a formar una molécula de oxígeno. Los protones, ¿qué pasa con los protones? Se quedan en el espacio intertilacoidal, ¿no? Generando un flujo de protones. Y los electrones, esos 2 electrones del agua, ¿a dónde se van? Esos 2 electrones del agua, ¿a dónde se van? Esos 2 electrones del agua se van a irse ¿a dónde? Van a devolver ¿a quién? Van a devolver al magnesio de la clorofila principal. Lo van a devolver. ¿Te acuerdas que cuando la luz incidía, los pigmentos del complejo antena hacían que la clorofila principal cediera 2 electrones y se llegaba a ionizar? Entonces, a esa clorofila principal que había perdido 2 electrones, le teníamos que dar ¿qué cosa? Devolver los 2 electrones. ¿Y de dónde le devolvemos 2 electrones? De la descomposición del agua. ¿Ya? De la descomposición del agua. Entonces, la pregunta es posible, ¿no? ¿Cuál es la molécula que provee electrones y protones en la cadena respiratoria? La respuesta es
Muchachos, provee lectores importantes a la cadena. O si no, ¿sabes cuál es otra pregunta? Provee agentes reductores y agentes oxidantes a la cadena. ¿Qué diga? Provee agentes oxidantes y agentes reductores en la fotosíntesis. Respuesta, el agua. Otro también pregunta que me hacen común a esto es, ¿el oxígeno que liberan las plantas proviene de dónde? De la descomposición de la molécula de agua. Es otra preguntita, ¿ya? Ya, uy, me salté a dos. Ya, con este mejor. ¿Cómo se llama la fotosíntesis que se lleva a cabo en el estómago? Ah, me he olvidado. ¿Cuál es otro nombre de la fase luminosa? De la fase luminosa, su otro nombre es fase de Hill o reacción fotoquímica, también se le llama. ¿Ya? ¿Cómo se llama la fase de la fotosíntesis que se lleva a cabo en el estómago? Respuesta, fase oscura. O también lo llamamos la fase de Blackman o Calvin-Benson o reacción termoquímica, porque la energía química se convierte aquí. La energía química va a llegar a utilizarse para formar moléculas orgánicas, ¿no? O sea, la fase oscura, muy bien. ¿Cuáles son las sustancias se requieren para la fotosíntesis? ¿Cómo es la fórmula de la fotosíntesis? Eso tienes que saber. CO2 más agua me genera una hexosa más oxígeno, ¿no es cierto? CO2 más agua, ahí está. Agua y dióxido de carbono. Completa el enunciado. La fotosíntesis es la capacidad de las plantas para transformar energía, te repito enseguida, luminosa química. Bacán. Escoge la ecuación correcta de la fotosíntesis. Hemos hecho la cantidad de ATPs. ¿Cuántos ATPs tengo que formar ahí en la fotosíntesis? No nos interesa. ¿Ya? No nos interesa eso. Me interesa solamente 6 CO2 más 6 aguas en presencia de la energía luminosa, luz solar, me genera que una hexosa más 6 moléculas de oxígeno. ¿Ya? 6 moléculas de oxígeno. Relación del proceso de nutrición autótrofa con su característica. A ver, aquí están las características, ¿no? Fotosíntesis, quimiosíntesis. La primera, el agua se encuentra en la fase final del proceso. ¿Cómo se llama eso? El agua se encuentra en la fase final del proceso. Fotólisis del agua. Muy bien. A partir de la oxidorreducción del compuestos inorgánicos se forma materia orgánica, que es quimiosíntesis, ¿no? A partir de la energía luminosa y otra sustancia inorgánica se forma materia orgánica, fotosíntesis. El agua se encuentra en la fase inicial del proceso, ¿no? Ahí está, hablamos de fotosíntesis, ¿no? Chévere. Ahí está, otro también. Conversión de compuestos inorgánicos gracias a reacciones redox. ¿Eso qué es? Ahí está. Quimiosíntesis. Se lleva a cabo en lugares donde la energía solar está presente. Fotosíntesis. Todavía falta acá. Conversión de materia inorgánica en orgánica es la energía luminosa. Fotosíntesis. Se lleva a cabo en lugares donde la energía solar está presente. Fotosíntesis. Se lleva a cabo en lugares con temperaturas y presiones extremas. Quimiosíntesis, puedo considerarlo ahí también, ¿no? Ya. Listo. Es que me venga el sueño. Fotótrofo, quimioautótrofo también. Y la materia orgánica se forma a partir de óxidos de reducción, como si no hemos hablado ya. Ya, pero acá te veo otras preguntas más. Dice, la materia orgánica se forma a partir de energía luminosa y otras sustancias inorgánicas. Fotótrofa. El agua es uno de los reactantes de la reacción, ¿no? Reactantes, claro, los que van a reaccionar. Ese es fotótrofo. El agua es uno de los productos de la reacción, ¿no? En este caso, ¿qué es uno de los productos de la reacción? No. Es el quimiautótrofo, ¿no? Acá se ha descubierto
mientras más dióxido de carbono emiten los humanos a la atmósfera en su respiración, más lo absorben las plantas, aumentando así el ritmo de la fotosíntesis. Para entender mejor el proceso, varios investigadores han colocado plantas en ambientes controlados. En uno de estos se ha disminuido la concentración de dióxido de carbono disponible. Como resultado, ¿cuál sería el primer producto afectado directamente en este caso por esta disminución? A ver, ¿cuál es? La glucosa, ¿no? Eso va a llegar a formar, ¿no? Durante la noche, las plantas inician la fase oscura de la fotosíntesis con fin de seguir su funcionamiento normal en la ausencia de luz. Si durante este proceso se consume parte de energía luminosa para lograr la fijación de carbono, además el ATP, ¿qué otra molécula energética se utiliza? A ver, ¿qué moléculas salen de la fase luminosa? El ATP y el NAD-fosfato reducido, ¿no? Ahí está. Acá hay otro. Los siguientes enunciados se refieren a sucesos de la fotosíntesis, excepto uno. A ver, ¿qué dice ahí? La fase oscura de la fotosíntesis ocurre en las partes de la planta que no tienen cloroplastos y se encarga de formar glucosa a partir de CO2 y del hidrógeno. No, CO2 y agua, ¿no? Y agua. ¿Ya? A ver, lo que es el proceso de la fotosíntesis se produce en los cloroplastos gracias a la clorofila. Sí, verdadero. La fase luminosa utiliza la luz del sol, que es energía química, sí. La producción de oxígeno se da gracias a que la luz rompe la molécula de oxígeno. O sea, acá la fotosíntesis, la fase oscura de la fotosíntesis ocurre en las partes de la planta que no tienen cloroplastos. Falso, ¿no es cierto? Muy bien, falso. Escoja lo correcto. La fase luminosa ocurre en partes verdes y la fase oscura en partes no verdes. Falso. La fase luminosa ocurre en el día y la oscura en la noche. Prácticamente es todo, ¿no? La fotosíntesis es un proceso anaeróbico, es anabólico, anabólico es. La fotosíntesis ocurre, va a llegar a que la fotosíntesis ocurre en las partes verdes de la planta, ¿no? Ahí ocurre. La fotosíntesis es un proceso metabólico autótrofo en el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la materia inorgánica. ¡Claro! ¿Cuál es la materia inorgánica que acabo de utilizar? CO2 es inorgánico por ser gas y el agua también es inorgánico por inorgánico, ¿no? Y esos dos van a reaccionar y van a formar ¿qué cosa? Moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Van a llegar a ¿qué? A formar moléculas orgánicas, ¿ya? Ahí está, Claro, el CO2 ¿qué es? Es algo inorgánico. El agua también es inorgánico. Estos en presencia de la luz que van a generar moléculas orgánicas, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son esos dos inorgánicos? El CO2 y el agua. ¿Ya? Muy bien. Seguimos antes que tengo un sueñito terrible. A ver, durante la fotosíntesis se va a producir un gas esencial para nuestra vida. ¿Cuál es? El oxígeno. ¿No es cierto? El oxígeno molecular. Las plantas gracias a la fotosíntesis producen oxígeno. Y ojo, las plantas son la base de la cadena alimenticia. ¿Ya? Eso me interesa para ecología. Los productores constituyen la base. ¿Para qué? La base, la materia prima, ¿para qué? De todas las cadenas o pirámides tróficas. Las reacciones a la luz en la fotosíntesis se realizan a nivel de los tilacoides. Y si no hay tilacoides, ¿qué buscas? Membrana tilacoidal. Ojo, pero esa membrana tilacoidal también se le llama lamela. Ya no importa, lo llamaré lamela. ¿Ya? Lamela. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo voy a decir lamela, ¿no es cierto? Ahí ocurre que la fotosíntesis. La fotosíntesis. Ya, necesito no nos olvidemos. ¿Ya? La siguiente pregunta. ¿Qué pigmento se ubica en el centro de reacción de los fotosistemas? Ojo. Los fotosistemas tienen dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? El complejo antena y el
centro de reacción. Y en el centro de reacción, ¿quién está? La molécula responsable de que gana, de ceder sus electrones, ¿no es cierto? Ceder sus electrones. Y eso lo constituye ¿quién? Clorofila, ¿no? Ya. Es la primera etapa de la fotosíntesis y convierte la energía solar en energía química, la fase luminosa. También conocida como la reacción, fase de Hill, o también es una fase fotoquímica. ¿Cuáles son los tres productos resultantes de la fase luminosa? Bueno, acá me dice producto, me considera también imaginar el oxígeno, porque solo conozco el nadfosfato y el ATP. Entonces, como ese desecho metabólico es el oxígeno, y acá me dice tres productos, ya pues lo considero el oxígeno, ¿no? Nadfosfato por fotorreducción, ATP por fotofosforilación y oxígeno por... ¿de dónde viene? De la fotólisis del agua, ¿no? Muy bien, muy bien. Los tilacoides se organizan en columnas llamadas, claro, la membrana tilacoidal, también llamada lamelas, se modifica a manera de unos discos que están apilados uno sobre otro. ¿Ya? Ahí está. Tilacoides. Esta manera de discos. Estos se apilan uno sobre otro y se le llama gana o gano. Chévere. En la fase luminosa de la fotosíntesis se parten las moléculas de agua y se expulsan al exterior. Se parten las moléculas de agua y se expulsan al exterior. O sea, del agua que genera un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. El átomo de oxígeno junto con otro átomo de oxígeno se va a formar ¿qué? El oxígeno molecular, y eso está en la atmósfera. Respuesta: oxígeno. ¿Con qué otro nombre recibe el nombre de la fase oscura? Ciclo de Calvin-Benson o ciclo de Blackman. ¿Ya? En tanto la fase luminosa también, como lo conozco, es una fase acíclica. En cambio la fase oscura es cíclica. ¿Ya? Ahí está. Calvin-Benson. La fase luminosa, dependiendo de la luz, sucede en el tilacoide, membrana tilacoidal o gano, última opción. La fase oscura sucede en el estomo, matriz cloroplasmática. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. La fotosíntesis en las hojas de las plantas implica muchos pasos, pero pueden dividirse en dos: fase luminosa y fase oscura. Chévere. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye dos reactivos para que ocurra la fotosíntesis? Reactivos, o sea, antes de que generen productos, o sea, aquellos que van a reaccionar para formar producto. ¿Quiénes son? Dióxido de carbono y luz solar. Profe, ¿y el agua? Reactivo, está diciéndome, ¿no? Para que ocurra la fotosíntesis. El CO2 y la luz solar, ¿no? La luz solar. Glucosa, no. Dióxido de carbono y oxígeno, tampoco. Agua y oxígeno, no. 39. ¿Cuál opción contiene un producto de la fase oscura? Se obtiene que glucosa. Inicialmente es fructosa, ¿no? Fructosa 1,6 difosfato, fructosa 6 fosfato, y después que viene glucosa. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué pasaría si las plantas no pudieran producir glucosa? ¿Qué pasaría? Ojo, recuerda que la plantita, para que llegue a tener un adecuado tamaño, recordemos que la planta tiene como componente estructural ¿a quién? A la celulosa. ¿Y de qué está formada la celulosa? De múltiples glucosas, ¿no? Si no hay celulosa, la planta no crece. O sea, hemos hablado de si no hay glucosa, las plantas no crecerían, ¿no? Ya muchachos. Con esto ya vamos acabando.